Tenemos que sacar la cultura de esclavos de nuestra mente y de nuestro corazón. Yo te animo, si vos querés hacerlo, decir conmigo como una declaración de fe, una expresión de deseo en tu vida. Yo renuncio a la mentalidad y la vida de esclavo. Yo te creo, yo te creo. En estos minutos quiero compartir contigo este tema que vamos a titularle Rumbo a un nuevo tiempo. ¿Cuántos creen que cuando hay un cumpleaños uno muchas veces dice, bueno, ahora para este nuevo año, y bueno, famoso, algunos apagan la vela y pedí un deseo, algunos piden más de uno, ¿verdad? Algunos se olvidan de pedir, bueno, no sé el tema de los deseos, pero nosotros que creemos en el Señor más que deseos, creemos en promesas que vienen de parte de nuestro Dios. Y hoy quiero tomar contigo parte de lo que dice el libro de Josué en el capítulo 5, porque creo que en este tiempo, pues yo necesitamos abrir nuestro corazón a todo lo que viene de parte de Dios para la nueva forma en la cual Dios quiere traer provisión y bendición a nuestras vidas, abrir nuestro corazón para acceder a de repente realidades que aún no vivimos, a negocios que aún no has podido hacer, a relaciones que aún no has podido empezar, para ver la gracia y el favor de Dios como tal vez todavía no pudiste tener en tu vida. Por eso miren lo que pasaba con el pueblo de Israel, un pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, y Egipto, porque vas a escuchar hoy algunas veces mencionar esa palabra. Cuando hablamos de Egipto, siempre nos referimos en un sentido espiritual a todo lo que viene contrario a los principios de Dios, todo lo que es contrario a lo que Dios ha establecido para una vida. Y dice Josué 5, versículo 2 en adelante, en esos días el Señor le dijo a Josué, prepara, ahí no le dijo que prepare una Biblia, oración, le dijo, prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Aralot. Y luego dice la palabra del Señor, Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo, durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar a la tierra que había prometido daros. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que comenzaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. ¿Cómo establecer un nuevo rumbo en nuestra vida, en nuestro día a día? Mirando esta palabra del Señor para esta gente que venía de una esclavitud, tratando de salir, pero daba vueltas y era como que nunca se concretaba el tener, pisar, tomar la tierra prometida. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Sacar la cultura de esclavos. Era un pueblo que años y años, y no te hablo de 5 años ni 3, no te hablo de 10 o de 20, no te hablo ni siquiera de 100 años, sino que fueron cientos. Pasaron los 400 años de esclavitud.
Imagínate vos, generación tras generación, esclavos, 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 y los esclavos, en ese tiempo la esclavitud era algo legal contemplado por ley, o sea, había gente de clase inferior ante la ley que estaba obligada a hacer ese trabajo de servidumbre, de esclavitud. Era un trabajo terrible. Y esa cultura de esclavos tenía que salir. Por eso es importante que nosotros miremos, ese pueblo ya había salido, pero vemos en la historia, en el caminar, en el éxodo, en la salida de ellos, que esa cultura de esclavos no había salido. Ellos seguían recibiendo el maná del cielo, o sea, de lo que venía de provisión, no lo que ellos podían producir o hacer. Ellos no podían todavía construir, no podían afincarse en un lugar. Estaban de un lado a otro. Por eso es importante que si vos y yo queremos establecer un nuevo tiempo, un nuevo rumbo para nuestra vida, familia, en el emprendimiento, en lo que sea que vos estés haciendo, tenés que preguntarte qué define tus convicciones. ¿Qué define tus convicciones? ¿Será que es la cultura o la escritura? ¿Por qué? Porque muchas veces la cultura puede no ser buena, no correcta, como pasaba en el caso de este pueblo de Israel, que tenía que tener un corte, tenía que haber un cambio en su vida. Pero vos y yo que entendemos la palabra de Dios, y si no la entendemos todavía, tenemos que meternos, zambullirnos a entenderla mejor. La escritura tiene poder para cambiar, transformar la cultura, que puede ser del tipo que sea que hayamos aceptado, que tengamos insertada en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Necesita una iglesia que pueda estar dispuesta a entrar, a hablar sobre eso. Si hay algo que el enemigo quiere hacer, es silenciar a la iglesia, silenciar a los hijos del Señor que anuncian que puede haber libertad, que hay esperanza para un matrimonio que no está bien, que se puede ser libre de la depresión, de la ansiedad, de toda amargura que pueda haber. Pero cuando vos y yo elegimos el silencio, estamos perdiendo la oportunidad de demostrar la verdad del Señor con esa gracia, con ese amor que Él un día nos ha alcanzado. El enemigo de tiempo en tiempo siempre ataca en desmoralizar y tratar de silenciar a los hijos del Señor. Por eso para mí era un lenguaje muy fuerte escuchar esta semana, como les compartíamos lo de San Alberto, que nos decían: estuvo tantos años cerrado este lugar. Y como se fue el pastor Carly, le dijimos: agarrarnos allá una guitarra, vamos a empezar a cantar en este lugar. El pastor José se puso a orar, a ungir todo ese lugar. Empezamos a adorar en ese lugar. Los que nos fuimos en ese lugar, ahí ya que estaba César, ¿verdad? Que es el administrador tesorero, vamos a juntar una ofrenda en este lugar. Este lugar deja de estar en silencio. Empezamos y ahí estábamos los que nos fuimos, más los que algunos hermanos de allá, y improvisados ahí a la tarde ese día. Bueno, ¿por qué? Porque el enemigo quiere hacer eso. Les decía las estadísticas que mostraban de Paraguay. Ayer estaba mirando, vieron en un grupo de pastores que en este año está, de acuerdo por situaciones comerciales, económicas y demás, en Estados Unidos previsto que cerca de 15,000 iglesias en ese lugar sean dadas de baja. Imagínense. El enemigo de una u otra manera siempre va a querer silenciar y que se apague. Y toda una generación, leíamos acá, había nacido en Egipto. Generaciones y generaciones, pero había otra que ahora había nacido en el desierto. Es decir, una generación que creció con la mentalidad del desierto, acostumbrado a la provisión que había en el desierto, acostumbrado a pensar en cómo era la vida en el desierto. Pasaron años, 40 años de espera. 40 años de una misma realidad. Hoy yo muchas veces uno escucha, ¿verdad? De repente hablamos con una pareja y te dice: pastor, hace 3 años estamos casados, ya no creo más que cambie. Imagínate 3 años. Imagínate 40 años de una realidad que ellos venían viviendo. O sea, iba a ser raro que alguien diga: yo tengo fe de que ahora por fin vamos a tener nuestra propiedad y vamos a crecer y familia, los hijos van. No, ya era como que hasta los que iban naciendo después, esa mentalidad se llegaba a poner ahí.
Y para que vos y yo podamos acceder a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos de esa inteligencia que venga de Él, de temor, de sabiduría que pueda venir de Él, de gracia, misericordia, muchas cosas que Dios pueda proveer a nuestra vida. Y necesitamos entender en nuestro corazón y en nuestra mente que uno de los mayores desafíos, y ojo a esto, uno de los mayores desafíos es que Dios no solamente nos quiere quitar de una tierra, de un lugar físico, como en ese caso era para el pueblo de Israel, sino que a veces tiene que quitar la esclavitud, no solo física, sino de esa cultura interior que ya está afincada en la mente, en el corazón de uno. Este pueblo ya había salido literalmente de la esclavitud de Egipto, pero en su mente, en su corazón, Egipto no había salido de ellos. No había salido. Hay mucha gente que ya salió de la esclavitud de Egipto en lo espiritual, pero Egipto aún no salió de uno. Y siguen hábitos relacionados a Egipto, siguen maneras de vivir relacionadas a eso. Y mientras vos y yo no anulemos por completo, porque ese fue el desafío que acá el Señor le planteó a Josué. Aquello que tiene que ver con Egipto en nuestra vida, no vamos a conseguir alcanzar la provisión nueva que Dios tiene para nuestra vida. Iglesia, no nos acostumbremos a este templo porque esto vamos a echar y vamos a hacer crecer. ¿Amén o no? Amén. No decir, no, me quedo ahí con... No, tienen que venir más gente. La ciudad tiene cientos de miles. Y pues yo tenemos que ir detrás de esa gente. Pero ¿saben qué? ¿Por qué se nos pudiese ocurrir para cualquier área de la vida que para acceder a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, vamos a tener que seguir haciendo todo igual? Las cosas cambian. La vida de uno cambia. Yo tengo 20 años, 33 años cumplió la iglesia, 20 años de estar aquí en la iglesia. No estuve esos primeros 13 años. Pero he visto cómo fue cambiando, mi vida fue cambiando. Llegué soltero, me casé. 5 años después empezó a venir Sofi, después vino Mila, un tiempo después uno va cambiando. Una cosa es soltero, la vida de soltero. Pero no cambia cuando viene la vida de casado. Cuando estás casado, pero después vienen los hijos, cambia la vida. Y seguramente cuando vengan los nietos, cambia la vida. Y si te permite vivir los bisnietos en el trabajo, una cosa es cuando vos estás empezando y pagás derecho de piso. Otra cosa es cuando te van dando un poco más de responsabilidades en ese lugar. Otra cosa es cuando vos sos el director, el gerente, el jefe. Otra cosa totalmente diferente es cuando vos sos el dueño o la dueña. Una cosa es cuando es algo pequeño, otro cuando es algo mediano, otro cuando es algo gigante, otro cuando es algo multinacional y a todo lo que Dios pueda llevarte. Pero por eso, para acceder a lo nuevo de Dios, hay cosas que Él nos va a obligar a que tenemos que cambiar. Tenemos que poder soñar en grande, proyectarnos a cosas mayores, pedir que la gracia, el favor de Dios nos pueda llevar a cosas más grandes. Por eso tenemos que empezar a orar como nunca oramos, ayunar como nunca ayunamos, comprometernos con Él como nunca antes lo hicimos, y en las demás áreas de nuestra vida sacrificarnos como nunca antes lo hicimos, planear en serio como tal vez nunca lo hicimos, comprometernos de verdad en las cosas que aún no hicimos, pero tenemos que sacar la cultura de esclavos de nuestra mente y de nuestro corazón. Yo te animo, si vos querés hacerlo, decí conmigo como una declaración de fe, una expresión de deseo en tu vida. Yo renuncio a la mentalidad y la vida de esclavo. Quiero lo nuevo de Dios en mi vida. Por eso, en segundo lugar, para ir a un nuevo tiempo, este pueblo tenía que dejarse circuncidar. Y tranquilo que no traje un cuchillo, ni un láser, ni una tijera para hacer el trabajo práctico que se hacía antes ahí. Pero ¿qué pasa? De hecho, eso ya fue abolido también en el nuevo pacto. Ya no tenía que ver con algo literal que había que hacer, aunque hay culturas que lo siguen practicando y están los que están a favor, otros que no quieren mirar respecto a eso. Pero toda esta generación que había salido de Egipto habían sido circuncidados, pero la Biblia decía que no obedecieron la voz de Dios. Y por eso no llegaron a tener las promesas que Dios les había dado. Hay gente que tiene la promesa que Dios le dio,
pero que al igual que esa generación no decidió obedecer al Señor y por eso aún no alcanzaron quizá la promesa. Este pueblo andaba como esclavo, pensaba como esclavo, soñaba como esclavo. Estoy seguro que, porque la Biblia dice que cantaban sobre la libertad. Sabían las promesas de libertad que Dios tenía, sabían lo que Dios dijo. Pero ¿qué pasaba? Seguían dando vueltas en lo mismo. Y hermano, hermana, tiene que haber un momento en nuestra vida donde estemos molestos con seguir dando vueltas en lo mismo siempre. No puede ser 5 años en tu matrimonio y siempre la pelea es por el mismo motivo. Despertá, habla, ponete de acuerdo, decidí cambiar. No puede ser que en la finanza siempre dando vuelta en lo mismo. ¿Y por qué? Porque a veces uno se duele, a veces uno llora, pero nunca toma acciones concretas, certeras, para que pueda haber un cambio. El proceso puede ser más largo que puse 5 años. Puede ser, claro que puede ser más largo. Puede ser más corto también. Pero tiene que haber un momento en la vida donde vos y yo decimos, basta. No me voy a acostumbrar a vivir de esa manera. Hay promesa de parte de Dios. Veo que el Señor obra en otras vidas. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas, así que estoy habilitado para recibir la promesa, la bendición de Dios en mi vida y tener eso en mí. Pero vos y yo no podemos acceder a lo nuevo que viene de parte de Dios cuando no cortamos con lo viejo. Acá por eso el desafío era, había que circuncidarlos. Esto era como decirles, señores, vamos a cortar el pasado, es tiempo de acceder a lo nuevo que viene de parte de Dios. Era tiempo de eso. ¿Saben qué? Durante mucho tiempo hay gente que ha dividido su área en 2 vidas. Dice lo espiritual y en eso se refiere a orar, a congregarse, a leer la Biblia, a de repente ayunar o otro tipo de cosas. Dice eso es lo espiritual en mi vida y dice y después está mi parte secular, donde mete su trabajo, donde mete su estudio, las capacitaciones o los negocios que pueda hacer. Pero ¿sabes qué? Ese negocio no viene o ese pensamiento no viene de parte de Dios. No es que en nuestra vida, bueno, la parte espiritual y la parte secular, para Dios es un todo. En Colosenses 3:23, el apóstol Pablo le decía a esa iglesia que era una iglesia próspera, era una iglesia que hacía muchos negocios, que hacía muchas cosas, había entre ese pueblo. Él decía, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso cuando vos trabajás con integridad, cuando vos trabajás con excelencia, cuando vos trabajás con amor, estás sirviendo a Dios tanto como el que predica en este lugar. Cuando vos sos puntual, cuando vos sos honesto en tu lugar de trabajo, esa es una prédica tan poderosa como la más poderosa que alguien pueda dar, por ejemplo, desde este lugar. Eso no está separado. Ser arquitecto, contador, médico, administrador, modelo, influencer, mamá, papá, emprendedor, maestro, eso también es un llamado. Eso también es un llamado. Eso también puede dar lugar a adoración a Dios. Eso también es algo espiritual. Es tiempo, iglesia, que nosotros derribemos ese muro entre decir esto es espiritual, acá está mi parte secular. Es un todo. Porque tu trabajo también es espiritual. Tu profesión también es tu llamado de parte de Dios. Él te llamó y permitió que vos te capacites o que vos tengas la experiencia en el rubro, en el área que vos decidiste o te gustó estar. Y ahí el Señor quiere usar tu vida. A muchos le metieron el falso pensamiento de que no, solo si está predicando ese tipo o esa mujer es espiritual, y no es así. Dios permita que vos seas el que tenga el negocio más grande en el rubro en el cual vos estés, y eso pueda ser útil para ser un canal de bendición para otra gente, para que vos seas testimonio. Cuando vos hables, vos digas, esa gracia, ese favor vino de Dios, porque nada de lo bueno que se consigue viene sin lucha.
Nada es gratis, nada exige de pagar un precio. Y cuando vos hablamos de iglesia, pues decimos, no, esto que hago en la iglesia es lo espiritual, ahora no estoy en la iglesia y esto no es espiritual. Estamos equivocados porque uno de los significados de iglesia significa ir a los de afuera. Porque iglesia no es esta construcción edilicia, eso es templo. Iglesia somos vos y yo que nos congregamos en este lugar. Y vos y yo cuando nos congregamos en una casa como esta, somos parte de la iglesia del Señor. Eso no quita que afuera nos cambiemos la ropa y decimos ya no soy iglesia. No. Y tenemos que ser iglesia. Un mecánico que trabaja con excelencia le honra a Dios. Una maestra que enseña con amor, predica con su vida. Un psicólogo que de repente sana el corazón, ordena la mente, ayuda ahí, le honra a Dios con ese trabajo, ese servicio que puede hacer. Si hay un político que ejerce con integridad, también va a ser usado por el Señor. ¿Sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Pido al Señor que esto quede en claro para cada uno de nosotros. Dios no está peleado con tu profesión. Ese es el llamado que Él puso para que vos ahí puedas ejercerlo con amor, con pasión, con integridad. Y ahí puedas dejar en alto el nombre del Señor. Que ahí puedas hacer las cosas de tal manera que eso glorifica al Señor. Porque hay gente que le sirve a Dios con un traje, con una corbata. Pero hay otros que le pueden servir con un traje de construcción y haciéndolo ahí. Puede haber mensajeros de Dios predicando en grandes eventos ante mucha gente, pero hay otros que con el mismo temor, temblor delante de Dios lo hacen en los hospitales, en las cárceles, en una plaza, hablando uno a uno con otra gente y Dios está igual ahí. Hay algunos que lo hacen con la Biblia en la mano, hay otros que hoy en día lo hacen con un mouse, con un teclado, con una pantalla y a través de eso. Y el Dios es el mismo. Las formas son diferentes, pero Dios es el mismo. Hay gente que dice, no, solamente así se puede hacer. Mentira del diablo. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que lo que vos estés haciendo, hacelo para la gloria de Dios. Y en el rubro, en el lugar donde vos estás, sé de testimonio, sé con excelencia las cosas y glorifica con eso el nombre del Señor. ¿Amén o no amén? La Biblia dice, porque hablábamos de circuncidar. ¿Qué es lo que hay que circuncidar entonces? Deuteronomio 10:16, la Biblia dice, circuncidad pues vuestro corazón. Ahí es donde tiene que haber a veces un corte y dice, no endurezcáis más vuestra cerviz. Este pueblo estuvo 40 años en el desierto haciendo todo de la misma manera en la cual habían salido de la esclavitud. Y no salían, no dejaban de dar vueltas, no dejaban, murmuraban así como cuando eran esclavos. Se plagueaban así como cuando eran esclavos. No podían visionar algo más. ¿Por qué? Porque seguían igual que antes. Mi querido amigo, mi querida amiga, si hasta hoy tu vida no mejoró, tu matrimonio no cambió para mejor, tu finanza además, es tiempo que vos le pidas al Señor, Señor, circuncida mi corazón, que yo no esté duro ahí aferrado a mi orgullo, a que siempre hice así, a que siempre fue de esa manera, que me tocó luego esta vida, esta familia y no se puede. Deja que el Señor toque, intervenga ahí en tu corazón, pueda cambiar tu mente y te permita estar abierto a recibir lo nuevo de parte de Dios. Porque tengo que preguntarte esto con tu manera actual de pensar. ¿Puede Dios poner de verdad lo nuevo que Él tiene ahí para tu vida? Porque hay gente que está cerrada. Todo cambio genera complicaciones. Todo cambio nunca es tan agradable para todos. Hay veces que Dios nos quiere dar nuevas ideas, nuevas revelaciones, nuevas oportunidades, nuevas dimensiones en el negocio, en el trabajo que vos estás, pero voy yo cerrado a que siempre se hizo así, siempre fue así, eternamente, y los principios de Dios no cambian, eso es cierto. Pero las maneras de compartir esos principios han cambiado. Las maneras de difundir esos principios han cambiado, pero los principios siguen siendo los mismos. Por eso yo no sé quién en esta mañana necesite
lo nuevo que viene de parte de Dios. Tal vez alguien que dice, yo no puedo seguir así con mi vida. Este matrimonio no puede seguir de esta manera. Yo con mis finanzas no puedo seguir de esta manera. Si alguien lo necesita, yo le animo a que levante su mano y ahí en el lugar donde está, yo te animo a que vos le digas al Señor, Señor Jesús, yo quiero y necesito lo nuevo de tu parte para mi vida. Quiero un tiempo nuevo en mi ser. Dice la Biblia en el versículo 8 de Josué 5, después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. ¿Por qué? Porque después del sacrificio, después del compromiso, muchas veces existen momentos donde uno se va a santificar, va a purificarse, va donde solo uno siente como que está sangrando, está lastimado. Pero esa herida va a cicatrizar. Esas situaciones adversas van a pasar y vos vas a estar, así como este pueblo terminó estando mejor de lo que estabas antes. Viendo las promesas de Dios haciéndose realidad en tu vida. Y tercero, y con eso terminamos, ese pueblo tuvo que sacar la esclavitud de su vida, tuvo que dejarse circuncidar. Finalmente, ¿para qué? Decirle al que está a tu lado, para acceder a lo nuevo. Nosotros vivimos en tiempos donde la realidad es que a todos nos encanta lo nuevo, ¿sí o no? ¿Verdad? No nos gusta lo viejo. Voy yo decimos ropa vieja, no, ¿verdad? O comida vieja. ¿Quién quiere hoy domingo comida vieja? A veces la realidad te toca y bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro que sí. Pero si uno pudiese elegir, ¿qué queremos? Lo nuevo. Un viaje nuevo donde no nos fuimos todavía. O una nueva experiencia, obviamente dentro de lo sano, de lo positivo. Algunos dicen que es una nueva esposa. No, eso no, hermano, ¿verdad? No vaya a aprovechar para tergiversar, ¿verdad? El mensaje, así que no vaya a meterle a eso. Pero lo nuevo que viene de parte de Dios, que en este caso hablaba, que nadie se distraiga ahora. Mal chiste, yo no quiero nada nuevo. Más amor nuevo, sí, de parte de mi esposa y de mis hijas que están acá. Pero dice la Biblia, acceder a lo nuevo. Josué 5, versículo 9. Este pueblo que tuvo que sacar esa cultura de esclavitud, que tuvo que dejarse circuncidar. Dice la palabra del Señor que luego el Señor. Y dijimos semanas anteriores que hay una diferencia cuando le conocemos a Dios como Señor o como Salvador. Hay gente que le conoce a Él como su Salvador, que Él salva, restaura y hace eso. Pero no todos le conocen como su Señor. Cuando vos le decís a alguien, sí Señor, es porque estás admitiendo que Él está en rango superior. Es que la Biblia dice que luego el Señor, y está en mayúscula porque es el Señor de señores, Jesús, le dijo a Josué. A mí me encanta cuando cita el momento, dice hoy. Esto se va a cumplir en nuestras vidas ¿cuándo? Hoy. Hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Miren, esta era una declaración de Dios para el pueblo. Esto yo quiero declarar la palabra de Dios para tu vida en este día, en esta fecha, hoy domingo 5 de octubre. Hoy, acá dice la palabra, he hecho que la vergüenza, yo no sé qué ha generado vergüenza en tu vida, pero a este pueblo le había generado vergüenza la esclavitud que ellos habían tenido literalmente. Hay gente que está esclava a situaciones, a pecados que ha cometido en el pasado. Hay gente que está esclava a deudas, hay gente que está esclava a una reputación que se dañó antes, hay gente que está esclava a quién sabe cuántas cosas y que te hicieron tener vergüenza. A veces vergüenza pública, a veces vergüenzas internas, vergüenzas ahí en el entorno más cercano, pero vergüenza al fin. Hoy el Señor viene a cortar en el nombre de Jesús esa vergüenza de tu esclavitud, esa vergüenza a esa esclavitud a las drogas se corta y sale fuera, a la pornografía se corta y va fuera,
a la mentira, al juego de azar, al ocultismo, a la miseria, a la hipocresía, al chisme, a lo impuro que sea, que salga afuera. Porque una cosa es que Dios nos dé conocimiento como nos da en la palabra. Una cosa es que Dios nos pueda dar sabiduría o entendimiento. Pero otra es cuando, como vemos acá, viene a dar una libertad completa a nuestra vida. Viene a decir, se corta, se acaba con esto. ¿Y saben cuál es una verdad que necesitamos como hijos del Señor entender en un mundo tan relativo, en un mundo donde se quiere tergiversar y hacer por mayoría de votos qué es lo que va a ser más popular o correcto o aceptado? ¿Saben qué? Dios no es un Dios de opiniones, Dios es un Dios de decretos. Él no está diciendo, vamos a ver qué van a votar. Voy a poner en la historia del Instagram, a ver en la encuesta qué quiere la gente, a ver qué. No. Él no estaba en qué era la mayoría o no. Él decía, hoy vengo, como en este caso, a cortar la vergüenza de la esclavitud de Egipto sobre sus vidas. Es un Dios de decretos, no un Dios de opinión. Es un Dios firme que cumple su palabra, que guarda sus promesas, un Dios de pactos, un Dios de orden. Y el Señor acá le decía, hoy echo fuera la vergüenza de tu esclavitud. Tranquilamente se podría decir que la generación que murió en el desierto nos puede recordar a Egipto, a ese pueblo que se quedó en ese lugar. Pero bendito sea Dios que esa nueva generación ya no recordaba a Egipto, sino a aquellos que estaban identificados con ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo no sé a quién estoy hablando en esta mañana que tome esta palabra para su vida y su familia. Vos no vas a ser recordado como el que fundió la familia, el que mantuvo en la miseria. Vos vas a ser recordado como el que levantó la familia, el que levantó el apellido, el que vino a traer restitución, un tiempo nuevo. El que pudo aceptar las ideas que vinieron de parte de Dios, que le creyó a Dios en medio de la prueba, de la adversidad, que se mantuvo firme aunque otros claudicaron y no solo escuchó hablar de la promesa, sino que entró a la tierra de la promesa, la tomaste, la agarraste para tu vida y tu familia y empezaste a disfrutar de lo que Dios había prometido para vos. Gloria sea a Él por eso. Gloria sea a Él por aquellos que lo toman para su vida. Dios en esta fecha viene a eliminar el deshonor, la vergüenza del pecado, de rebeliones anteriores, y viene a elevar su pueblo a una libertad en Él, en pureza, en santidad, a poder vivir aquellos planes que Dios había establecido antes. Y la fe y la obediencia del pueblo jugaban un papel significante en eso. ¿Y saben qué es algo llamativo en este capítulo? Ya estoy terminando, que en el versículo 11 dice que volvieron a festejar la Pascua. Habían celebrado allí en el desierto al salir, pero después mucho tiempo no. Pero la Pascua conmemora la gran obra de redención que Dios había hecho al pueblo para liberarles. Y ahora ellos estaban celebrando que terminaba un tiempo y entraban a un tiempo nuevo. Ellos ya no estaban en el desierto, de acá en adelante ya no iban a dar vuelta en ese desierto, sino que iban a tomar la tierra prometida. Y el versículo 12, ya terminamos allí, dice el maná dejó de caer aquel día. El maná, ¿qué era? Era la comida que ellos estaban acostumbrados a comer en el desierto. Imagínense, 40 años, una manera de vivir. 40 años donde ellos se acostumbraron, hasta esto estamos habilitados a comer. El maná que caía era una bendición, era un milagro diario que caía. Claro que sí. Pero este pueblo estaba agradecido, sí, pero conforme no, porque sabía que había promesa mayor. Sabía que Dios podía darles más. Y dice, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. ¿Comieron de dónde desde ese día? ¿De dónde comieron desde ese día?
Y yo te pregunto, ¿cómo se llamaba la tierra prometida que Dios le había hablado a su pueblo? Canaán. Es decir, que empezaron desde ese día a disfrutar las promesas que Dios les había prometido. Hay mucha gente que tal vez lleva años escuchando y recordándose de la promesa que Dios un día le dio, pero todavía no comieron, no tuvieron esas promesas. Pero quiero soltar esta palabra en fe de que vas a empezar a disfrutar las promesas que Dios te había prometido un día. Dios había redimido antes a su pueblo y lo va a volver a hacer en este tiempo. Año de la conquista. No es para que uno o dos conquisten, es para que toda la iglesia pueda conquistar promesas que Dios le dio. ¿Qué tenemos que hacer? Estar dispuestos a sacar esa esclavitud en la cual el enemigo nos quiere mantener. Por eso la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nos desafía a no volver a esa esclavitud en la cual el enemigo nos quiere tener. Dios quiere darte libertad y puede hacerlo. Hay gente que no se cree digna. Dice, lindísimas son las promesas, pero yo tengo un pasado. Yo me conozco, yo sé mi lado oscuro que otros no conocen y por eso esas promesas no van a ser para mi vida. ¿Saben quién mete esos pensamientos en nosotros? No es Dios. Porque Dios en su palabra cuando hablaba de sus discípulos decía que Él a lo vil y menospreciado, a eso Él escogía. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que supuestamente era. Porque para Dios no hay nada que vos y yo podamos hacer para que Él decida, bueno, ahora le voy a amar. No, Él nos ama tanto que ya entregó a su único hijo por amor a nosotros. Sin que hagamos nada. No es que alguien hizo, híjole, mira lo que hizo, voy a morir para salvar. No, nada. El pueblo le rechazaba, le trataba mal, le hacía de menos, pero Él aún así extendió su gracia, su misericordia, que es un favor que no merecimos. No hay nada que vos y yo podamos hacer para que Dios diga, ahora le voy a amar, ahora no. Pero lo que vos y yo sí podemos hacer es entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Dios. Una vida imperfecta, una vida tal vez llena de errores, tal vez incluso de frustraciones está llena. Pero cuando permite que Dios entre en la vida y permite que Dios empiece a cambiarnos, vos vas a ver que esto que hablábamos hoy va a cobrar sentido a tu vida. Porque yo no le deseo a nadie decir soy de tal o cual religión, porque eso no sirve, no salva. Lo que salva es una relación con Dios, afincada en los principios que están en su palabra. Porque vos podés decir yo soy del CFC, pero no vivir nada de lo que se predica en la palabra. Y vos podés decir yo soy católico, católica, y no vivir nada de lo que se enseña ahí. Entonces, ¿para qué? No salva, no hace nada, no genera cambio, no salva tu matrimonio, no salva tu familia. Pero cuando vos decidís entrar en una relación con Dios, le abrís la puerta de tu corazón, empezás a comportarte como esposo, como la Biblia dice que tenés que hacerlo, va a cambiar y tu esposa va a ser la más feliz de todas. Cuando vos, mujer, empezás a hacer lo que la Biblia dice, vos vas a ver que tu esposo va a ser el más feliz de todos los esposos. Cuando padres empezamos a aplicar los principios de la palabra, nuestros hijos van a empezar a caminar en bendición, van a empezar a ser instruidos, a poder llegar mucho más allá de lo que vos y yo vamos a poder llegar si ellos quieren. Y en toda área de nuestra vida vamos a poder ver su mano. Por eso, antes de terminar orando esta reunión, quiero preguntar y pedir si hay alguien que hoy vino por primera vez.